el maestro Juan Carlos Monedero, quien llega muy chulo. ¿Así se dice en España? Chulo, guapo. Bueno. Así se dice. Ve nada más que camisa te cargas. Muchas gracias. Me la regaló el gobernador de Oaxaca, que fui allá a dar una charla. Y en vez de darte plata, me parece bien, te regalan una camisa linda. Una camisa muy chula, bonita, oaxaqueña, estupenda, preciosa. Decía cuando anunciaba que ibas a estar en el estudio, vamos a hablar del México que también es de Monedero. Porque aquella entrevista, ¿te acuerdas cuando nos vimos en el Zócalo? Sí, Juan Carlos? claro. Dejaste muchas cosas que el tiempo está poniendo en su lugar y te está dando la razón. Acertamos entonces. Oye, ¿te acuerdas que me decías, los monstruos vienen vestidos de toga y... Ah, claro. Y mira lo que está pasando en México. Porque todavía no habían llegado, pero es que iban a llegar. Tú sabes que la diosa, le digo a mis alumnos, la diosa de la ciencia política es Casandra. Casandra le pide a Apolo que le otorgue el don de la adivinación, que pueda predecir el futuro. Y Apolo le dice, de acuerdo, pero a cambio te tienes que empiernar conmigo. Ella acepta, le concede el don y cuando va a cobrar su parte del trato, ella lo rechaza. Y entonces Apolo se enfada y le escupe en la boca condenándola a que todo lo que salga de ella sea escuchado como una mentira. De manera que la maldición de Casandra es saber lo que va a ocurrir y que nadie la crea. Ella sabe que si vas a rescatar a Helena de Troya va a ser el final de la ciudad, pero cuando advierte, todos dicen, no, esa es la loca esta, ya está con sus cosas. Y ella, su sufrimiento es decir, va a pasar esto y que nadie le haga caso. Entonces, me alegra acertar, aunque me gustaría más que me hicieran caso. Sí, de esas que decimos en México, ojalá que la boca se te haga chicharrón, o sea, que no tuvieras la razón, pero has tenido la razón. Hay un enfrentamiento abierto de algunos ministros y ministras encabezados por Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha llamado al Poder Judicial un poder podrido. Y bueno, se le han venido encima, bueno, la propia Norma Piña ha ido a Estados Unidos a decir que está en peligro la división de poderes y estas cosas. La derecha española ha hecho lo mismo. La derecha española tiene casi 5 años fuera de la Constitución al Consejo General del Poder Judicial, porque no quería reformarlo porque contaba con que este domingo pasado iba a ganar las elecciones y entonces iba a tener una mayoría en el Parlamento para poner a jueces de su cuerda, porque son los jueces, sobre todo en las salas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que juzgan los delitos de corrupción, los que ellos tienen que tener controlados para no pagar ningún tipo de precio por sus corrupciones constantes. Y fueron a Bruselas, a la Unión Europea, a quejarse de que una ley que estaba aprobando el gobierno de coalición para poder renovar el Consejo General de Poder Judicial sin una mayoría parlamentaria absoluta, con fórmulas alternativas, ¿no? Una mayoría simple, que hubiera 5 grupos parlamentarios que la apoyaran, es decir, normas sensatas y jurídicas, ellos fueron a decir, no, que no la cambien. Es decir, los tramposos yendo a las instancias superiores a quejarse de que van a haber cambios que les van a quitar el poder sobre el Poder Judicial. Pero bueno, por lo menos la derecha española va a la Unión Europea, la derecha mexicana va a los Estados Unidos. Que la gente saque sus conclusiones. ¿Qué pasó en España? Te pregunto que qué pasó en España porque... Que no pasaron. Que después de que del 39, un grito que a mí siempre me ha estremecido, no pasarán, y pasaron. Pasaron hasta la cocina y todavía hay 114.000 españoles a los cuales brindo mi honra y mi respeto enterrados en fosas comunes, en zanjas y en cunetas por defender la democracia frente al fascismo. Todavía son desaparecidos, entre ellos Federico García Lorca. Bueno, pues este domingo el no pasarán fue cierto. La derecha y la extrema derecha no pasaron. Eso podría de alguna manera darnos una lección hacia Latinoamérica. Tú eres estudioso de estas cosas y a ti te apasiona el tema Latinoamérica. ¿Tú ves que va a correr la misma suerte la derecha, la ultraderecha en México, por ejemplo, que se ha convertido como en una luz en Latinoamérica? Mira, si hubiera ganado el PP y Vox, estaba en el punto de mira a México. En los años 70, el país que marcó la diferencia, porque era un país que estaba transformando radicalmente la economía con enorme apoyo popular,
y con democracia, a diferencia de la soviética, era el Chile de Salvador Allende. Y como era el faro de referencia, lo masacraron. En los 90, el país que sacó a millones de personas de la pobreza, que creó la UNASUR, que juntó a los países latinoamericanos, que le plantó cara a los Estados Unidos, que marcó el nuevo rumbo, era Venezuela. Fueron a por ella. El país que ahora mismo marca rumbo en América Latina es México. Y por tanto, te diría que lo sé, aunque el futuro no está escrito, ¿no? Pero te diría que toda la tendencia implica que van a ir a por México. Ya lo han intentado, ¿eh? Cuando gobernaba Lula en Brasil, robaron las elecciones aquí, a López Obrador. Y cuando ganó aquí López Obrador, metieron en la cárcel a Lula. Es decir, el poder sabe que necesita tener fragmentado al continente. Necesita que los gobiernos de izquierda no ganen y cuando ganan, que no se puedan articular entre ellos. Porque es la única forma que tiene Estados Unidos de mantener el control continental, ¿no? Entonces va a utilizar todo lo que esté en su mano. Una intervención militar es complicada, porque Estados Unidos pierde últimamente todas las guerras, todas, desde Afganistán las pierde todas. Hace mucho daño, destroza los regímenes, pero luego termina perdiendo las guerras. Y por tanto no parece que sea sensato que la vía armada sea la que vayan a utilizar. Pero desestabilizar los países, vamos, pero sin ningún tipo de duda. Y los jueces, igual que antes formaban los Estados Unidos militares en la Escuela Mecánica de la Armada o en la Escuela de las Américas, ahora forman a jueces. Y esos jueces que reciben favores, reciben visas, reciben cursos, reciben invitaciones académicas, esos jueces son los que utilizan ahora para fragmentar, igual que también utilizaban a las ONGs, lo utilizan para intentar debilitar a los gobiernos de cambio. Después de escuchar al payaso de Vicente Fox, porque eso ha terminado en un payaso, pero al final guía también del panismo que lo rescata. Después de escuchar a Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, después de ver a algunos ministros y sus declaraciones, ¿tú crees que hay riesgo de que cumplan eso de a la cárcel López Obrador? Lo pregunto porque sabemos que en el Poder Judicial están enquistados estos intereses. Y una de mis preocupaciones ha sido que para intentar desarticular este movimiento, que a pesar de que se vaya de la presidencia, se vaya del Palacio Nacional, seguirá siendo guía López Obrador de ese movimiento, el movimiento obradorista, pues la única que tienen es sacarlo del camino. Me hace gracia porque desde 2004 a mí la derecha me quiere meter en la cárcel. Y yo soy un humilde profesor de universidad, yo no tengo cargos, no me he presentado nunca a ningún cargo de elección pública, pero constantemente, tú miras las redes sociales, me quiere meter en la cárcel. En 2004 quisieron meter en la cárcel a López Obrador. Fue el 2004 el desafuero, fue 2006. Por ahí, ¿no? Por ahí. Metieron en la cárcel a Lula, sin pruebas. El juez Moro dijo, no tengo pruebas, pero estoy convencido de que es culpable. Y lo metió casi 2 años en la cárcel. 500 y pico días. Luego el Tribunal Supremo tuvo que dar marcha atrás, pero lo sacaron de la carrera electoral y colocaron a Bolsonaro, que también era un payaso, pero gobernó. El juez Moro se ha presentado a las elecciones, se ha sacado un curul de senador. Es decir, cuidado porque estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal, ese modelo de apertura de fronteras, de los tratados de libre comercio, de la venta de los bienes públicos, de la desregulación de la economía, de la reregulación internacional a través de la Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del vaciamiento fiscal de los países, ¿no? Para que los ricos no paguen impuestos, y de la mercantilización de todo. Fíjate, está en crisis todo eso contra lo que está luchando la 4T, porque todo esto que te he mencionado ahora mismo es contra lo que está luchando la 4T. Con el Tren Maya, con las refinerías, plantándole a Estados Unidos en su decisión de exportar como si no hubiera una frontera que marcase la soberanía de México, semillas transgénicas a través de Monsanto. Es decir, todo eso, ya digo, contra lo que está luchando el presidente López Obrador y la 4T, es lo que está ahora mismo en crisis en todo el mundo. El Fondo Monetario está haciendo documentos diciendo este modelo de la globalización no funciona, la pandemia nos enseñó
que tenemos que tener una suerte de reindustrialización para tener bienes nacionales que no te brinda el mercado internacional. El calentamiento global, que me tiene muy preocupado, creo que es la gran amenaza, ¿eh? Creo que nos obliga a tener consumo de cercanía, ¿no? De eso que se llama de kilómetro cero, a empezar a pensar en transiciones energéticas. Bueno, todo eso ya digo que fue la base energética, de comunicaciones, militar, de la globalización, está en crisis. Pero esta bestia moribunda va a morir matando. Y no son ensoñaciones. Por vez primera en más de medio siglo tenemos una guerra en mi continente, en Europa. Una guerra absurda. Una guerra que no tenía que haber tenido lugar nunca. Con una invasión estúpida por parte de Putin de Ucrania. Y cuidado, desde 2014, una agresión de Ucrania contra Rusia igualmente estúpida, apoyada por los Estados Unidos, apoyada por la OTAN y apoyada por Europa. La conclusión de todas estas sumas de estupideces es que hay una guerra que siempre se encona y que sabes cómo empiezan y no sabes cómo terminan. Bueno, pues si el modelo neoliberal amenazado está en crisis y es capaz de llevar una guerra a Europa, donde algunos senadores norteamericanos han dicho no nos vendría mal un desenlace nuclear en Europa. Bueno, pues si eso ocurre, ¿por qué no van a intentar hacer todo el daño posible para salir de lo que ahora mismo más les amenaza, que es la 4T, que les está quitando los privilegios, que les han llevado a confundir a México con su rancho? Te lo pregunto porque el propio presidente ya ha advertido algo que platicábamos, no sé si en la entrevista, pero recuerdo que lo platicaba contigo. Esta guerra perversa, esta guerra sucia, peligrosa, que podría llevar a la violencia, no sé si lo recuerdas. Bueno, el presidente dice, me quieren culpar si algo le pasa a uno de los contrincantes políticos o a alguno de los periodistas que exhibimos en la mañanera. De hecho, son periodistas como Joaquín López Dóriga, como Beatriz Pajés. Tenemos que hablar con absoluta claridad. Hay gente que vende su pluma o que la alquila, ¿no? O sea, no nos engañemos. Es decir, en España acabamos de tener una campaña electoral donde, pese a que hace 11 años que no existe ETA, todos los medios, que son los amigos de los López Dóriga, de Aristegui, todos de Pajés, los que, de Rivapalacio, toda esta gente que está escribiendo contra la 4T, son los amigos de Antena 3, de Telecinco, de la 4, de la Sexta, de la ABC, de La Razón, del Mundo. Toda esa gente han hecho una campaña contra ETA, cuando ETA no existe. ¿Y cómo es posible que haya habido una campaña donde el corazón haya sido que te bote chapote un terrorista vasco encarcelado de ETA? ¿Cómo puede ser que la campaña haya sido que te bote chapote si ETA no existe? Porque todos estos mercenarios lo han construido. Y con otra cuestión mercenaria muy vinculada a los medios de comunicación, que también la veo aquí, que son las encuestadoras, que se convierten en mercenarias y se venden al mejor postor. ¿Dónde está el Colegio de Sociólogos de México quitándole la licencia a las encuestadoras que mienten? Se ha publicado en España un cuadro donde se ponía un ranking de cuánto han fallado las encuestadoras que publican. Las encuestadoras en sí no son importantes los periódicos que publican las encuestas. Bueno, pues la diferencia entre el resultado real y lo que decían estos periódicos encuestadoras era más grande conforme más a la derecha estaban los periódicos. Oquidiario, La Razón, El Mundo, el ABC, La Gaceta. Entonces dices, pero vamos a ver, si las encuestas son performativas y las encuestas influyen en el resultado electoral, ¿cómo es posible que permitamos que se publiquen encuestas pagadas para que digan que va a ganar la derecha y la extrema derecha, como se decía en España? Que luego ha resultado que era mentira, que han perdido. Dices que lo ves en México también. Lo veo constantemente. No veo nada más que encuestas que además coincide la línea editorial con el resultado de la encuesta. Por ejemplo, con el tema de las corcholatas. Hay periódicos con una línea editorial a favor de alguna de las corcholatas y qué curioso que las encuestas que publican siempre coinciden con los intereses de esa corcholata, que es a la que defiende la línea editorial del partido. No puede ser. O sea, yo quiero saber las encuestas de verdad.
¿Te refieres al Financiero, al Universal? No quiero dar nombres concretos, ¿no? Es decir, te lo digo como analista, ¿no? Porque a mí todas las corcholatas me parecen maravillosas. Yo creo que cualquier país de América Latina estaría encantado de que la sustitución de un gran liderazgo, como en este caso es el de Andrés Manuel López Obrador, tuviera un recambio como el que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Gente de la coherencia ideológica de un Noroña, gente de la demostrada capacidad de gestión en la ciudad como es Claudia Sheinbaum, gente que ha devuelto la dignidad internacional a México como es Marcelo Ebrard, o gente que ha gestionado la 4T como mano derecha de López Obrador en la Secretaría de Gobernación y su hermano tabasqueño que es Andrés Manuel, Adán Augusto López, ¿no? Entonces, dejando claro que a mí todas las corcholatas me parecen maravillosas y estando muy contento, ¿no? por esa idea del presidente de que el que gana es presidente, el segundo coordina senadores, el tercero coordina diputados, el cuarto va al gabinete, es decir, esa... Que te oyeron, porque bueno, lo mencionabas tú en entrevistas que diste hace algunos meses. Puede ser, ¿no? Y yo creo que ahí Pigmenio Ibarra ha ayudado mucho en esa dirección. Porque es muy importante que 4 personas de esa enorme calidad, ninguna se pierda. Que el que gane vaya a disputar la coordinación, ¿no? De la 4T. Me parece maravilloso, ¿no? Pero que los otros sigan colaborando, porque eso va a hacer mucha falta, porque además la persona que gane va a estar en una situación de debilidad en comparación con la fortaleza que tiene López Obrador, porque no va a poder trasladar López Obrador ni su carisma, ni sus equilibrios, y por tanto hace falta que toda la gente que está a favor de este avance democrático que supone la 4T esté remando en esa dirección y que no se enfaden y digan, pues yo ahora me voy, no. Por eso era tan importante la idea del piso parejo y por eso es tan importante que las encuestas no mientan. Por eso es tan importante que las encuestas sean limpias. Pero mucho del debate, a veces demasiado duro, al interior del movimiento es basado en las encuestas. Pues no puede ser. No puede ser. O sea, porque hay que discutir sobre hechos reales. No puedes discutir sobre construcciones tramposas. ¿A cuántos de estos periodistas les pagan por opinar lo que opinan? Es decir, que yo también sueño con una democracia donde los periodistas tengan la independencia económica como para poder expresar lo que realmente piensan. Y que no tengan que estar haciendo cuentas de que no voy a criticar a esta persona porque es la que me baja recursos por aquí, no voy a criticar a esta otra persona. No puede ser. No tienes libertad. No voy a opinar sobre esto porque sé que le molesta, no voy a opinar sobre el aborto. No puede ser. Porque si los periodistas no tenéis libertad para trasladar realmente, primero lo que pasa, y luego otros opinar sobre lo que pasa, que también estaría bueno ir diferenciando, ¿eh? Porque cuando confundimos el periodismo con estar todo el rato opinando, tampoco vale. Yo quiero que los periodistas me informen de lo que pasa. Y ya sacaré yo mi opinión. Y otros que sean opinadores, vale, pues que opinen. Pero el periodismo tiene también que contar qué es lo que está ocurriendo para que la gente pueda evaluar cómo lo hace el gobierno y cuáles son las propuestas de la oposición. Pero si todo está trufado de mentiras, a mí me preocupa leer. Yo me he dado cuenta de la construcción de cómo están intentando los medios aupar a Xóchitl, ¿no? Se llama. Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, ¿no? Es que lo he vivido en tantos sitios ya, ¿no? Cómo intentan construir un personaje con mentiras para ir alzándolo y probando a ver si funciona. Si no funciona, buscan otro, ¿no? Te pueden buscar simplemente porque hay empresas evaluando qué es lo que necesitan. Se buscaron un galán como Peña Nieto. Peña Bombón, te quiero en mi colchón, ¿no? Es decir, terrible, ¿no? Son empresas de consulting, de consultoras, que dicen, toma esta fregona, conviértemela en candidatable, ¿no? Entonces, notas cómo estas firmas, procuro mirar la prensa mexicana, y cómo firmas como supuestamente de mucho prestigio, empiezan a lanzar Xóchitl maravillosa. Xóchitl la que puede realmente frenar la 4T, Xóchitl que viene de abajo, Xóchitl. Todo es mentira. Luego resulta que tenía contratos millonarios ocultos, ¿no?
a través de sus favores políticos. ¿No te has dado cuenta que los golpes, el fuego amigo muchas veces es más duro que incluso el golpeteo hacia afuera? Tú advertías en el Zócalo, en aquella entrevista, por Voy a cierto, tener que verla. Por cierto, sí, que la busquen, ese encuentro en el Zócalo con Juan Carlos Monedero hace meses. Y de hecho te escuchaba con Álvaro y con Alejandro, y es algo que tú bien me decías en el Zócalo, que el que gane, no lo gane todo, y el que pierda, no lo pierda todo. Y decías, no podemos ir por el camino de la aniquilación. Si no estás conmigo, te voy a aniquilar. Y veo que mucho golpeteo es así. Tú lo has visto, tú lo has advertido, y te lo pregunto porque ya nos llevaron al baile a ti y a mí. Así. Dicen, es que firman en el consejo editorial de la revista Red Ciudadana, claro, Juan Carlos Monedero y Vicente Serrano. ¿Cuánto les estarán pagando? Pues... Es que esos consejos editoriales no se pagan. ¿Por qué? Porque pues se nos dio la gana. Yo la verdad debo de admitir que además no ha sido nada oculto. Tú me invitaste en el Zócalo y ahí hemos estado. Yo he recorrido México presentando la revista, ¿no? En su segunda etapa, tuvo una etapa entera el año pasado y hemos continuado, ¿no? Y una de las cosas que a mí me preocupaba estuvimos un año entero haciendo la revista con Morena, ¿no? Y con Mario Delgado. Me preocupaba mucho que no se rompiera Morena. O sea, mi gran preocupación, porque lo he visto en muchos lugares, era que la interna generase fricciones hasta el punto de que hubiera rupturas, ¿no? Yo siempre cuento que Giulio Andreotti, un político italiano muy tramposo, pero muy lúcido, decía, hay enemigos, pero no hay amigos del alma. Hay amigos íntimos, hay grandes amigos, hay conocidos, hay enemigos irreconciliables, hay enemigos a muerte y compañeros de partido. Entonces, o sea, el riesgo de que conviertas a tu compañero de partido en la persona más odiada de tu vida política, más que a los de otros partidos, es una realidad que hemos vivido en todos lados y que tiene un resultado perverso. Y es que cuando nos dividimos, perdemos. Acabo de tener una entrevista con una televisión importante en Ecuador, que tienen elecciones en unas semanas, y les decía que la posibilidad que tiene de ganar el correísmo es que han conseguido juntarse, unirse, porque cuando te separas, que es uno de los riesgos que hay ahora mismo, por ejemplo, en Argentina, la separación es garantía de desaparición. Si en España está a punto de ganar la derecha y la extrema derecha es porque la izquierda se ha separado, porque en las peleas internas no ha sido capaz de encontrar la necesidad de juntarse. Entonces, mi gran preocupación aquí era esa. Mi gran preocupación era que los diferentes candidatos, y no tanto los candidatos, ¿no?, sino los equipos de los candidatos empezaron a hacer campañas sucias, porque las campañas sucias dejan heridas. ¿Y qué has visto? Mira, déjame decirte dos cosas muy contradictorias. Antes de ayer escuché a Andrea Chávez defender a Claudia Sheinbaum, defender a Noroña y defender a Marcelo Ebrard de los ataques de Fox. Porque Fox se permitió el lujo, que es en un presidente, en un expresidente, es terrible, diciendo, Claudia Sheinbaum no es mexicana, es judía. Y salió Andrea Chávez, y también se lo he escuchado, Adán diciendo, ¿cómo que no es mexicana? ¿Por qué? ¿Qué tontería es esta? La atacan porque está peleando para poder dirigir la 4T. Y escuché a Andrea Chávez defender a Marcelo Ebrard porque dijo el expresidente Fox, ese no es mexicano, es un fifí francés. Y escuché a Andrea, que está en el equipo de Adán, decir, es mexicano, y Noroña es mexicano. Me gustó mucho. Y me hubiera gustado también mucho que cuando empezaron los ataques, Andrea Chávez, muy feos por ser mujer y joven, que toda Moreno hubiera salido como una sola persona a defenderla. Salió el presidente a defenderla. Porque eso es lo importante. O sea, todos los candidatos tienen que entender que cuando les atacan porque son candidatos, porque pueden dirigir la 4T. Y todos tienen que sentir que forman parte de una misma familia.
y que no tienen que dispararse, sino que al revés, tienen que salir a defenderse cuando desde fuera les atacan. Estamos a un mes de que se defina coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T. ¿Tú adviertes que haya grupos que no han entendido este mensaje? Sí, sin duda. Sin duda. Y me da tristeza. Ayer estuve escuchando una reunión de la convención que lleva John Ackerman, reuniendo preguntas, ¿no? Ha hecho ya una para reunir preguntas para Noroña, también ha invitado a todos los candidatos, ¿no? Y ayer había gente en un nivel general bastante decente, me gustó mucho, de mucho nivel. En cambio había gente que parecían infiltrados, trolls, ¿no? Como en las redes sociales, intentando hacer ruido, hacer daño, ¿no? Y yo pensaba, no cabéis dentro de Morena. O sea, los que estáis llenos de ira, los que odiáis, los que critiquéis a los vuestros, no cabéis. Porque lo que tenemos que hacer es intentar ver lo que nos une, no lo que nos separa. Claro que habrá diferencias. ¿Cómo no va a haber diferencias entre Brad, Noroña, Adán Augusto y Claudia? Pues claro que hay diferencias. Por sus trayectorias, por su relación con el Estado, por su capacidad de construir equilibrios, por sus contactos con diferentes sectores, con su propio género. Pues claro que hay diferencias, pero todos están en un mismo proyecto y todos se van a necesitar mutuamente y todos tienen que colaborar, porque si se dividen, la derecha va a utilizar el momento de debilidad que supone la sustitución de López Obrador para intentar asestar un mazazo. Y lo van a hacer, porque no tienen escrúpulos, no han dado golpes de Estado en sitios. No han aprovechado momentos de debilidad para dar golpes de Estado, como en Bolivia, en Honduras, casi en Brasil. Si llega a gobernar Trump en vez de Biden, el asalto en Brasilia a los poderes del Estado se zanja en un golpe de Estado. Y nosotros que peleándonos entre nosotros. A veces a mí la izquierda me exaspera. Les daría nalgadas a todos. Estamos platicando en vivo y en directo en este espacio libre como el viento con el maestro Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, ¿cómo le va a López Obrador? ¿Cómo ves a López Obrador rumbo al último tirón de su sexenio, con estas guerras sucias que él mismo advierte, con la derrota, porque sí es una derrota de la derecha y la ultraderecha en España, que es la misma que es invitada por los panistas al Senado, me refiero a Vox? ¿Cómo son ves los a que López están dando Obrador? cobijo en España a Felipe Calderón, que tenía de mano derecha a un narco? Es que decía otro día de broma que la venganza de Moctezuma de mandarnos a España a Felipe Calderón, a Salinas y a Peña Nieto, hombre, sé que los españoles no lo hicieron aquí lo mejor deseable, pero mandarnos a los tres a Madrid es un poco excesivo, ¿no? Claro, fíjate que es que esta gente ha hecho negocios con impunidad. El que no tiene un negocio, tiene los papeles de Panamá, tiene Andorra, todos tienen sus negocios sucios, ¿no? Y el ejemplo máximo, claro, es el caso de que el número 2 de Felipe Calderón directamente fuera un narco en la nómina de los narcos, el tipo que tenía que meter en la cárcel a los narcos, amigos de los narcos. Es que es terrible que esta gente dé lecciones de nada. Solamente se entiende por el control que manejan de los medios de comunicación. Porque si no, la gente nos tenía que pelear a pedradas, ¿no? Porque es que son gente que han puesto en peligro la propia democracia en México, igual que en España, ¿eh? Uy, qué bueno que mencionas eso, porque ayer leía una columna de Lorenzo Córdoba diciendo que hay tantas personas que no creen en la democracia en México, que es un caldo de cultivo para el autoritarismo y el populismo. Y yo decía, este era el presidente del Instituto Nacional Electoral. Es que son caraduras, no tienen escrúpulos, ¿no? Mienten y no se les mueve un músculo de la cara. Ellos saben lo que han hecho, lo saben perfectamente. ¿Y por qué nos odian? Porque saben que nosotros sabemos lo que han hecho.
Hay una cosa que me fascina del presidente López Obrador frente a muchos asesores que dicen, no, modérate, no, frena aquí, no digas esto. Él ni un paso atrás, porque él sabe que lo que tiene enfrente son caimanes, son hienas. Y en cuanto tú cedes un poquito, te muerden, te devoran, te masacran, te depredan, ¿no? Entonces, si no tenemos firmeza ideológica, no tenemos firmeza tampoco organizativa. Y nuestro pueblo duda. Es una cosa que yo siempre le he reprochado al Partido Socialista en España. Deja de dudar, porque cada vez que dudas, alimentas a la derecha y a la extrema derecha. No dudes, porque hay una parte del PSOE que quiere regresar al viejo bipartidismo, donde se hacían aquí las cumbres iberoamericanas con Felipe González y el rey emérito. Felipe González, amigo de sinvergüenzas, que todos están en la cárcel o exiliados porque no pueden vivir en sus países por ladrones, y el rey emérito en Dubái, también perseguido por sus chanchullos y que no está en la cárcel porque la ley lo eximía por las herencias de la transición. Porque ya también el monstruo va de pues claro, de toga. Pues claro. Sí, sí. Y además escrita en la Constitución, porque la inviolabilidad del rey, ya ves tú. ¿Sabes por qué? Porque las derechas en España, si no tienen al rey, no se coordinan entre ellas. Por eso esa defensa cerrada que hacen de la monarquía. Y por eso el Partido Socialista, que no se atreve también a superar esa vieja inercia española que viene de Cánovas del Castillo, que fue la respuesta de las élites en España a la Primera República de 1873, que se asustaron. Y entonces Cánovas del Castillo hace una constitución monárquica, le concede al rey, como en la Constitución actual del 78, el poder de las Fuerzas Armadas, bipartidista, para que haya un turnismo, donde todo cambie para que no cambie nada, centralista, porque las partes de la periferia de España siempre han sido las partes más avanzadas, las que están más alejadas de la corte y, por tanto, las que tienen más libertad, ¿no?, para desarrollar su propia lógica, y que además, como son zonas con desarrollos nacionales diferentes que intentan ser aplastados por el centro, han generado una conciencia democrática más fuerte en Cataluña, en el País Vasco, en Levante, con un capitalismo clientelar, que es una de las reglas, y una vinculación de la Iglesia y el Estado. Fíjate que eso que viene de Cánovas del Castillo es lo que puso en cuestión el 15M, los indignados cuando nos echamos a la calle, y es lo que intentan recuperar una parte del PSOE con el PP, y es lo que impugna, ¿no?, esa nueva izquierda, que curiosamente es la que después tiene buena relación con Morena, con Boris, con Petro, con Cristina, con Lula, etcétera, ¿no? Porque es una izquierda que sabe que el modelo neoliberal es que va a acabar con el maldito planeta, ¿no? Y esta gente, ya digo, sin escrúpulos. En Madrid, la extrema derecha madrileña, que gobierna la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid, les ha entregado una suerte de bula. Y ahí están, gastándose el dinero que han robado aquí o en los diferentes países, y comprando grandes restaurantes y casas de lujo, inmobiliarias, y disparando desde allí contra la 4T. Esa gente está agazapada, esperando un momento de debilidad, alimentando a las diferencias, comprando a los periodistas, comprando las televisiones, para intentar dar el zarpazo definitivo. Y por eso mi petición a la gente es debatan, expresen sus diferentes ideas, apoyen al candidato que más se acerque a su sensibilidad, pero no se peleen. Fíjate que yo soy amigo de Adán Augusto, ¿no?, porque lo conocí, pero no se me pasa por la cabeza desconocer que una buena parte de mis amigos de la izquierda mexicana, pues, les gusta Claudia. Es que, ¿y qué vamos a hacer? Todos tienen que entender que forman parte de la misma pelea, ¿no? Entonces, intentar explicar qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir. Me gustan las referencias históricas que hace López Obrador, ¿no?, con la sustitución que tuvo que poner en marcha Lázaro Cárdenas, ¿no?, con el general Ávila Camacho o el general Mujica, ¿no?, qué decisión tomar. Luego escribió Cuauhtémoc Cárdenas un artículo que me gustó en La Jornada. Qué gran periódico, La Jornada. No existe en España un periódico como La Jornada. Articulando cómo
en la construcción de un candidatable para la presidencia, tienes que sumar muchos elementos, ¿no? No basta con que seas cercano al presidente, no basta con que haya sido señalado o señalada por él como una persona válida, sino que tienes que mirar cuáles son los equilibrios en el país, cómo vas a poder frenar los golpes de la derecha, cuáles son tus relaciones con los diferentes sectores, tus relaciones con el ejército, con los empresarios, con los sindicatos, con las bases, con las universidades. Es decir, es un equilibrio complejo, ¿no? Es un equilibrio difícil. Y ese equilibrio va a necesitarles a todos. Va a necesitarles a todos. Y hay una cosa que me gusta, de Dan Augusto, también me gusta de Marcelo Ebrard, porque son personas que sí que apuntan a la conciliación. Son personas que hablan constantemente de la necesidad de conciliar, ¿no? Mientras que hay otros equipos que son más beligerantes, ¿no? Son más... Aunque Marcelo se ha confrontado, ¿no? Un tanto con Claudia Sheinbaum. Sí, sí es verdad que entre ellos dos traen ahí como... Pique, diríamos acá en México. Tienen su pique, sí, allí también lo decimos, ¿no? Pero yo creo que Marcelo es un hombre ponderado, es un hombre... Se enfada cuando piensa que está siendo maltratado, ¿no? Él le exigió mucho la idea de piso parejo, ¿no? Y es correcto, porque la garantía de que si pierdes, digas, me han derrotado en buena lid, ¿no? Y continúo con Morena, es que pienses que ha sido derrotado según las reglas del juego, ¿no? Entonces ahí siempre me pareció sensata la reclamación de Ebrard al respecto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la obligación de las bases de Morena no es tanto construir ejércitos que acompañan a cada una de las corcholatas, sino al revés. Creo que la exigencia de las bases de Morena tiene que ser, no se olviden que aquí lo importante es Morena, ¿eh? Y por eso me gusta mucho, fíjate, tengo que hablar con mis amigos, ¿no? Con Paco Ignacio Taibo, con el Fisgón, que están haciendo el proyecto de nación para Morena. Para mí es ahora mismo de lo más relevante. Porque es Morena diciendo hacia dónde tiene que ir en el próximo sexenio de la 4T. Y gane quien gane la encuesta, ahí está el programa de gobierno. Y eso es muy importante. La gente debiera prestarle mucha atención. El programa de gobierno no está tanto en la persona que gane la encuesta y luego gane las elecciones, sino en la tarea que tiene que desarrollar, que la está marcando el partido, porque se van a presentar por Morena. Y por tanto, ahí, en el proyecto de nación, es donde hay que prestarle atención. Como voy a estar aquí un par de semanas o 3, a ver si hablamos, porque ya hablamos del programa de nación. Claro, ¿no? Podremos hacer una mesa redonda, a ver si el Fisgón, Pedro Miguel, seguro, el propio Pigmenio, que forman parte de estas 21 personas, Héctor Vasconcelos, puedan sentarse a conversar. Me encantaría, porque ahí está el futuro de la 4T. ¿Qué vamos a hacer con el calentamiento global? Que ha dicho hoy el presidente de Naciones Unidas que ya no es calentamiento global, es colapso. Vamos al maldito agujero, ¿eh? O sea, las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo son de terror. Se están derritiendo los casquetes polares y están enfriando el agua y están cambiando las corrientes, que tienen a los científicos asustados, porque si se rompen las corrientes marinas, hay colapso. El calentamiento de la superficie de los océanos es el mayor en mucho tiempo. Las lluvias torrenciales que arrasan los cultivos, las sequías brutales, los incendios que están arrasando el sur de Europa, tifones en Alemania, huracanes en Suiza. Entonces, creo que el proyecto de nación tiene que establecer las bases de qué va a apostar la 4T contra el calentamiento global. Transporte sostenible, tren, energías renovables. ¿Qué va a pasar con la robotización de la economía? ¿Qué va a pasar con las migraciones? ¿Qué va a pasar con los cambios geopolíticos que amenazan a Estados Unidos y que va a revolverse y va a exigir a los países más cercanos, aquí México, a que se posicione en la pelea que quiere tener contra China?
¿Qué ocurre con las desigualdades? Antes planteabas, fíjate, la 4T, hay un dato que para mí es muy importante, que ha salido ayer o antes de ayer, y es cómo se ha reducido, es una cosa medio técnica, que es el coeficiente Gini, pero que es el que mide las desigualdades. Se ha reducido, como dicen ustedes, un chingo las desigualdades en México. Es que esa es la tarea. Por eso te preguntaba... Tú haces una tarea progresista y de izquierdas cuando reduces las desigualdades en el país. Le has dado a mi punto. Por eso te preguntaba, ¿cómo ves esta recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando consideras que México es un faro hacia América Latina? Porque acaba de dar a conocer el INEGI, que es un organismo independiente, autónomo, que hay más dinero en comparación a otros años en las familias mexicanas. Claro. Y que el tema de los homicidios va a la baja, tanto que le han criticado al gobierno. Entonces, los dos indicadores apuntan a que vamos en la dirección correcta. A lo mejor quisiéramos que las cosas pasaran tronando los dedos, pero no funcionan así. Pero la tendencia es la correcta. Por eso te preguntaba. Y ahora que hablas de esto de reducir la brecha, pues le has dado al punto, ¿no? O sea, si alguien se dice de izquierda y no reduce las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen, se jodió la cosa, ¿no? Es que esa es la tarea. Que haya menos niños en las calles, que haya más niños escolarizados, que la alfabetización sea real, que la gente, como decía Lula, coma 3 veces al día, que haya agua potable, que haya educación para toda la gente, que los adultos mayores tengan la sanidad que necesitan, que tengan unas gafas. Es decir, elementos, ¿no?, que permiten a las familias tener un horizonte de tranquilidad. O sea, hacemos política para que los pueblos no tengan miedo. Yo mi participación en la política, y no estoy solamente en la reflexión, sino que me implico, es porque un pueblo con miedo es un pueblo que pierde su vida. La gente en este corto periodo de tiempo que estamos aquí, en el planeta Tierra, no podemos estar con miedo. Porque es que entonces no vamos a poder agradecer, ¿no?, este regalo de estar vivos. Por eso, por lo que estás diciendo, es que jodido el que se quede callado ante ministros y ministras a los que les pagamos hasta los anteojos, que les pagamos los celulares de su familia, les pagamos millones de pesos. O sea, no puede ser posible que nos quedemos callados. Si realmente te dices de este movimiento por la transformación, cuando están ocurriendo estas cosas, desde cierta élite o de ciertos privilegios. Yo por eso aplaudo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no calle ante esto, aunque le cueste, porque hay un costo en eso. Claro, claro que hay un costo. Y ahora es presidente, pero lleva reuniéndose bajo un nogal con 20 personas, ¿qué? ¿30 años? Es decir, que la trayectoria, ¿no?, del presidente López Obrador viene de abajo, pateándose las calles, ¿no? Que también es una cosa, fíjate, que me está gustando ver en las campañas electorales, ¿no? Y me gusta ver cuando se atreven a estar con el pueblo, ¿no? Claro, esto, como he dicho que Adán es mi amigo, si ahora digo esto parece que estoy haciéndole campaña, ¿no? Pero el otro día había Adán Augusto en Morelia meterse en un mercado y atravesar el mercado entero, tardó muchísimo, parándose en los puestos, la gente le paraba. Él me recordaba a López Obrador en esa cercanía con el pueblo. En términos de la encuesta, te diría que es medio absurdo, porque ¿cuánta gente había allí? 4.000, 5.000 personas. Y para llegar a ese pueblo tenías que hacer 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. O sea, en términos de la encuesta, no le suma mucho. Te suma mucho más venir aquí a hablar contigo o dar una entrevista a los medios o ir a las televisiones. En cambio, estaba allí con la gente y me gustó. ¿No? Me gustó porque era
recuperar ese contacto con la gente, que es lo que hizo López Obrador. Y por eso tiene esa sensibilidad, y por eso no da marcha atrás, y por eso no cede. Y por eso hay una coincidencia entre lo que dice y lo que hace. Porque el discurso nos lo aprendemos todos, ¿eh? He visto gente que se aprende el discurso, lo cuenta y luego en su vida real no hay ningún tipo de cercanía entre lo que dice y lo que hace. Entonces, como tú bien dices, queda un año. Yo creo que es un año que hay que apretar el acelerador. Porque sigue habiendo muchísima violencia en México. Porque siguen habiendo muchísimas armas en México. Porque sigue habiendo mucha pobreza en México. Porque sigue habiendo mucha corrupción en México. Porque sigue habiendo mucha desigualdad entre los hombres y las mujeres en México. Entonces, apretar el acelerador, ¿no? Y por eso es muy importante que la persona que sea designada tenga en la cabeza todas estas cosas. O sea, que continúe la 4T, pero que también haya los cambios necesarios como para que se ahonden en estas cosas que están pendientes. Y que como la persona va a ser diferente, también la gestión va a ser diferente. O sea, el presidente López Obrador es él, con su sensibilidad ante unas cosas más que ante otras, con sus debilidades ante unas cosas más que por otras, y la persona que llegue tiene que hacer valer las suyas, y es bueno que así sea. Y me parece maravilloso que el partido esté diciendo, el rumbo va por aquí, ¿eh? Y que gente muy inteligente y muy preparada, o sea, la materia gris, la intelectualidad de Morena esté trabajando en el proyecto de nación. No sabes las ganas que tengo de que me lo cuenten, ¿no? Están este fin de semana, igual me voy con ellos a escucharles, ¿no? Porque es que para mí es lo más importante. Yo soy un profesor, ¿no? Hay gente que quiere ser Simón Bolívar, yo quiero ser Simón Rodríguez, ¿no? Ese es su acompañante, ¿no? Que encuentra la paz en los libros, leyendo, escribiendo, pensando, encontrando una idea, una frase que te parece luminosa, ¿no? Sin perder, ¿no?, el acompañamiento. Dice Boaventura, mi maestro, que una práctica sin teoría está ciega y una teoría sin la práctica es inútil, ¿no? Entonces, en este juego que mantenemos, ¿no? Y para mí es muy fascinante poder estar compartiendo aquí, en este momento tan vivo, ¿no?, de la realidad latinoamericana y en concreto de la mexicana, ¿no? ¿Ves algún riesgo de la mano de Trump, de la ultraderecha estadounidense para México? Lo digo por la cercanía, ¿no? Ustedes tienen una buena noticia que contar desde España, pero en Estados Unidos se cometió un error y yo lo advertí por mucho tiempo. No pueden tratar como payaso a Trump, aunque sea un payaso, porque nos puede ganar la presidencia. Y la ganó. Pues claro. No podemos subestimar a un contrincante. Por eso, el caso de Eduardo Verástegui, que actor, cantante, guadalupano, que mete la cuestión religiosa en la política, claro, pero que tiene el respaldo de Trump. Y eso no sé qué significa, si dinero, ¿qué? ¿Tú ves algún riesgo de la mano estadounidense en México para este 2024? Sin duda. El problema es que también los de izquierda son de derechas, ¿no? Es decir, que parece que Biden es como... Biden, el problema es que es un poquito menos conservador, loco, caprichoso que Trump, ¿no? Pero, y creo que han entendido, están dejando de hacer el pendejo y lo que tienen que hacer es meter en la cárcel a un tipo que es un ladrón, que ha robado documentos, que ha mentido, como Trump. Porque es que si no, si tú no frenas y la democracia no se defiende, estos tipos lanzan el mensaje de sed como yo, veis, yo soy impune, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo robar, puedo violar, puedo mentir, puedo usar el aparato del Estado. Hazme la buena en México con Calderón, con Fox, con Peña Nieto. Y la gente los vota. Ladrar, aullar con los lobos para que no te coman, ¿no? Entonces, cuando vienen estos personajes que lo que hacen es depredarte tu sociedad, porque claro, te ocurre una cola si se empiezan a colear. Que tú al final dices, yo no soy pendejo, yo me coleo también, al final se rompe el equilibrio. Es más complicado organizar una cola y que todos nos respetemos entre todos que romperla y que, como en el tráfico, que al final todos quieren
colearse y al final lo que hacen es colapsar el tráfico por egoístas, ¿no? Es decir, el ser humano tenemos el ángel y el demonio, ¿eh? Los tenemos a los dos ahí. O sea, el mismo español que tiraba los papeles en el suelo en España iba a Alemania y no los tiraba, ¿no? Porque se daba cuenta de que el contexto le decía, aquí no se hacen esas cosas porque todos nos respetamos, ¿no? Entonces, en esa dirección, los tipos como Trump, como el Verástegui rompen el orden social, porque están invitando a, te autorizo a hacer lo que te dé la gana. Son muy peligrosos, hay que pararles los pies, hay que frenarles, hay que dejar que crezcan, porque cuando crecen ya luego son imparables, porque alimentan a todos los egoístas, y siempre hay un porcentaje de sinvergüenzas en estas sociedades. ¿Qué te crees? ¿Que no hay en México un 20% de sinvergüenzas dispuestos a apoyar un sinvergüenza que les dé licencia para robar, para corromper, para abusar? Pues claro, existen en todos nuestros países. Un 20%, ¿eh? Y si encima tienen plata y medios de comunicación y demás, pues al final te rompen el equilibrio social. Si es así como nacen. Hay un libro precioso, ojalá la gente lo pudiera leer, es un poco voluminoso, pero a la gente que le interesan estas cosas se lo recomiendo, de un tipo que se llama Scurati, un italiano que se llama M, el hijo del siglo, que es el ascenso de Mussolini. Cómo termina la Primera Guerra Mundial y los que habían ganado la guerra pero no habían obtenido ningún tipo de beneficios militares, algunos lisiados, de repente los reúne a 200 personas Mussolini y les dice, con un discurso muy nacionalista, un discurso muy, somos los más importantes, tenemos derecho a todo, les articula y montan el fascismo en Italia. Y 3 años después estaban gobernando, 3 años, ¿no? Con un loco histriónico, payaso, listo, porque los payasos son listos. Son payasos, pero son listos, ¿eh? Y un tipo como Mussolini, en 3 años, lleva a la ruina a Italia, acompañando a Hitler en el delirio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esos personajes, no alimentarlos, porque es que al ellos echarle vitaminas a la parte más oscura de nuestra humanidad, pues empiezan a sumar a enfadados, empiezan a sumar a los decepcionados, empiezan a sumar a los que piensan que no han obtenido todo lo que se merecían, empiezan a sumar a los que han perdido, y si son capaces de coordinar a todo eso, se convierten en realmente peligrosos. Por eso te decía que una vez que habéis conseguido aquí algo tan complicado como unir en Morena una fuerza política que es ahora mismo la más importante de América Latina, que ha estado a punto de naufragar. Y hay Mario Delgado, al cual le critican mucho, pero ha sido capaz de poner orden en Morena, ¿no? Seguramente quedan muchas cosas, pero ha puesto orden, porque estuvo a punto de lanzarse los pedazos al espacio exterior. Entonces, Morena, que ahora mismo seguramente es la formación política más importante de América Latina, tiene que alimentar la ideología. Por eso me apasiona lo que hace el Fisgón. Porque el Fisgón lo que alimenta es la parte más solidaria, la parte más feminista, la parte más ecologista, la parte más enraizada en la Revolución Mexicana. Y lo va contando a todos los pueblos de México y va generando conciencia. Y decía mi amigo Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Juan Carlos Monedero, te agradezco mucho que hayas aceptado venir a nuestros estudios. Sé que vas a estar unas semanas en México. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir conversando con lo que ves a través de los ojos de Monedero. Me gusta hasta para segmento. ¿Con qué cerrarías? ¿Qué reflexión le dejas? Pues obviamente en su mayoría son cuatroteros, obradoristas, los que nos ven y los escuchan, los que nos confían, los que nos desconfían, porque habrá muchos que hacen bueno aquello que digo, no me crean ni a mí a ojos cerrados. ¿Qué les dices rumbo a esta también recta final, esta segunda parte de los recorridos, en momentos en que a Claudia le quieren clavar lo del metro, a Marcelo yo me asumo porque aquí hemos presentado una investigación durísima de Contralínea, le quieren clavar o le queremos clavar lo de un cártel inmobiliario cuando fue jefe de gobierno. Del otro lado, hacia Adán Augusto, su pasado priista. A Noroña, que tú sabes, que
que no le da, que es demasiado explosivo. En fin, pareciera que acá decimos que ningún chile les embona. Y pareciera que la consigna es destruir y lo que se necesita es construir, avanzar. ¿Qué reflexión dejas? Juan Carlos, por cierto, estoy seguro que tus amigos, el Fisgón, Pigmenio, por ahí verán y escucharán ese llamado tuyo para sentarse y platicar, porque creo que mucho le puedes aportar a la construcción de este plan. Le diría a la gente que cuiden a sus líderes, porque una de las tareas principales de la derecha es acabar con los liderazgos. En España lo hemos vivido. Yo que soy el mayor de Podemos, muchos de ellos, ¿no?, eran alumnos míos. El poder entendió que como yo era el mayor y era el profesor, era el más peligroso y tenían que acabar conmigo. Yo he tenido como 15 querellas, ¿no?, disparándome, ¿no? Igual Pablo Iglesias, igual Irene Montero, Echenique, que acaba de dejar el Parlamento. Es decir, una de las tareas de la derecha es acabar con los liderazgos de la izquierda. Y acaban con los liderazgos de la izquierda casi siempre sembrando mentiras y dividiéndonos. O sea, el objetivo central es intentar dividirnos. Y para dividirnos buscan los sectores más coherentes, los más oportunistas, los más idealistas, a los que a lo mejor también los alejan o los fragmentan diciéndoles que se va demasiado despacio, y luego los llamados realistas, que son con los que quieren negociar para aislar a los coherentes. Esa es una táctica constante que lleva haciendo desde los años 80 la derecha. Y uno de los elementos es disparar a los liderazgos para que esa fragmentación cobre cuerpo y alguno de esos 4 grupos diga, sí, es que esta persona roba, es que esta persona hizo esto, es que esta persona hizo lo otro, es que es amiga de no sé qué, es que mira de dónde viene. Entonces, lo que le diría a los militantes de Morena es: cuiden a sus líderes, cuiden a Claudia, cuiden a Marcelo, cuiden a Noroña, cuiden a Dan Augusto, porque es la manera de cuidar también a López Obrador. No se engañen. Todos los ataques a los liderazgos son ataques a López Obrador y a la 4T. Y luego les diría, que es una cosa que estoy contando en todos lados, que de las 4 cavidades de nuestro corazón, de nuestros 2 ventrículos y nuestras 2 aurículas, el primero lo rellenen con el partido. Que atiendan al partido. Que sean militantes. Que es lo que implica también cuidar a los liderazgos, asistir a las reuniones, escuchar los lineamientos, participar en los debates. La segunda cavidad, en las calles. No olviden ustedes las calles. El gobierno de la 4T en el año que queda va a cambiar más este país si están ustedes en las calles. Porque es donde cambia el miedo de bando. Porque ¿qué es lo que intenta la derecha? Llenar el Zócalo, llenar las calles para decir, ves, aquí estamos. Porque son conscientes, lo aprenden, porque la derecha no es pendeja, toma nota, y saben que en las calles es donde realmente se construye la fuerza de una transformación, no solamente escribiendo las leyes, sino con la gente en la calle impulsándolas. Por tanto, en la segunda cavidad, estén ustedes en las calles. La tercera es muy exigente, es que tiene que militar la ciudadanía de la 4T en el relato. Tienen que volver a estudiar, a debatir, a saber qué es lo que opinan los liderazgos, a informarse, a escuchar las mañaneras, a leer libros, a leer las revistas, a estar en las discusiones. Y por tanto, si no somos capaces de revertir el discurso mentiroso de las fake news que todos los días bombardean, terminaremos odiando a las víctimas y amando a los verdugos, como decía Malcolm X. Y por tanto, la persona demócrata que quiera que sus hijos y sus nietos tengan un futuro mejor, tiene que pelear también por el relato. Y la cuarta, que para mí es muy importante, es que tienen que militar en la alegría. La cuarta cavidad, después de estar en el partido, en las calles, en el relato, en la alegría. Me encanta cuando el presidente López Obrador se ríe. O sea, tiene que haber humor, tiene que haber risas.
Porque es que si no, no aguantamos la presión. Es Porque, que sí contagia, mira, bueno, la risita, ¿no? claro, porque es que el mundo es duro. Y cuando vas creciendo, pues la vida es muy desafiante. Y te atacan los fantasmas de muchas cosas, de la soledad, de la indiferencia, de la ingratitud, de los sueños frustrados, de las heridas, de las traiciones. Entonces, necesitamos a ese pesimismo de la inteligencia, como decía Gramsci, o ponerle el optimismo de la voluntad. Tenemos que tener una predisposición a una mirada alegre. Y eso, la risa al final contagia. Y tenemos que ponerle a esta gente, ¿no?, que son los de la ira, los de la tristeza, los de la amenaza, los del miedo. O ponerles la risa, porque la risa es revolucionaria. Además nos dan suficientes elementos para reírnos hasta de ellos, ¿no? Y ya sabes que la que quiere la derecha que sea su candidata se vistió un día de dinosaurio. ¿Sí te has enterado de esas cosas? Sí. ¿A poco no se ponen de pechito para que nos burlemos de ellos? Ay, Mi Dios. querido Juan Carlos, nada más para cerrar, quiero decirte. Llevas cerrando media hora, ¿eh? Que la admiración... y nunca llega la paloma. Que la admiración es sincera. Y si yo en algún momento me permití estar en el consejo editorial de la revista, fue porque tu nombre estaba ahí. Yo le pido a la gente que lea la revista, que la lea, y verá ahí cómo hay todo esto que hemos dicho. Que se cuiden, la admiración, que defiendan el partido, que defiendan a sus liderazgos, y que gracias por permitirme compartir también este momento, ¿no?, de esperanza de México. Gracias. Gracias a ti, querido Juan Carlos, y espero que vengas a esta que también es tu casa, tus estudios, cuando así lo permita tu agenda, que siempre es ocupada.